Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora que nos ha bendecido grande y ricamente con la vida, con estar vivos, con respirar. Tenemos que ser agradecidos con Dios, siempre lo he dicho. Vamos a empezar a seguir con el estudio del libro de Marcos. Vamos en el capítulo 2. Entrando en materia, el título dice los labradores malvados. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Él hablaba por parábolas. Dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo los labradores para que recibiese estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otra vez y a este le mataron y a otros muchos golpeándole y a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará a su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es el Señor Jesucristo de Nazaret. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándola se fueron. O sea que el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, mandó a recoger, mandó a ver si había fruto, pero la gente, como la misma palabra lo explica, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice que ellos mataron al autor de la vida, no lo conocieron. Imagínense el hombre matando al que hizo toda la creación, el hombre matándolo. Entonces, él mandó a su hijo, no lo quisieron, lo despreciaron. Está hablando de los judíos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dejó un remanente, que ese remanente es un poco de gente que está allá en Medio Oriente, y ese es el que va a alcanzar o al que alcanzó la misericordia de Dios, porque los antiguos judíos fueron caídos a espada en el desierto, no pasaron a la tierra prometida. Los hijos, los que estaban pequeños cuando empezaron a caminar, fueron los que entraron a la tierra prometida. Aquellos ahí quedaron en el desierto postrados. Y Dios dejó el remanente ahí, que es el pueblo de Israel. Y aprovechamos siempre a bendecir al pueblo de Israel, porque la Biblia dice, el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces procuraban prenderle al Señor Jesucristo, porque entendía que esa parábola era contra ellos. Aquella parábola, pero tenían miedo a la multitud y dejándole, se fueron. El siguiente subtítulo dice, la cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces le hicieron la pregunta, ¿es lícito el tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mire cómo le ponían las trampas los fariseos al Señor Jesucristo. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. César Augusto era el que gobernaba todo. Respondiendo Jesús dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. ¿Qué quiere decir esto? Dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que mire, la palabra de Dios dice que los tributos son puestos por Dios y la autoridad es puesto por Dios. Entonces los tributos son puestos por Dios para que se administre la autoridad, porque si no, no hubiera autoridad en esta tierra, hubiera un desorden. Entonces los tributos sirven para eso.
Entonces Dios está diciendo, dar a César lo que es de César. Le tengo que dar, tengo que pagar mis impuestos. Tengo que dar al lugar donde yo vivo mis impuestos. Y dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El hombre tiene que dar a donde vive sus impuestos. Tienes que pagar, es bíblico pagar los impuestos. Y es bíblico también que le tienes que dar a Dios, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mismo Dios lo está enseñando ahí. Entonces, como quien dice, mire, lo que el Señor Jesucristo dice se tiene que hacer. En lo militar, si le mandan a usted a tirarse al río, tiene que tirarse al río, aunque esté sucia, aunque sea agua sucia. Si el oficial le manda a hacer algo, usted lo tiene que hacer. Y no tiene que hablar, y no tiene que decir. Usted no tiene voto, porque él es el que manda, el oficial es el que manda. Él está mandando la orden. En la escuela militar está el dicho, que la orden se cumple, no se discute. Imagínense, es una orden de un hombre, se tiene que cumplir sin discutirse. Aquí también, aquí no es hombre, aquí no es orden de hombre. Aquí es el mismo Señor Jesucristo el que te está diciendo, ¿qué vale más? ¿La palabra del Señor Jesucristo o tu palabra? ¿Cuál vale más? ¿Ven? No pueden los patos tirarle a las escopetas jamás. El hombre es abusivo, el hombre que quiere ser más que Dios. ¿Y cómo, hermano? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Con la palabra que uno dice, las palabras que uno dice ofenden a Dios. Por eso ahí en el diezmo dice, toda la nación me ha robado. Le está hablando Dios a los judíos. Y entonces el pueblo abusivo dice, ¿qué te hemos robado? Y Dios todavía le contesta en los diezmos y las ofrendas. ¿Qué te hemos robado? Todavía el pueblo se pone al tú por el tú. Entonces aquí, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le tengo que dar a Dios lo que es de Dios porque si no yo me convierto en ladrón. Le guste, a quien no le guste, el que no le guste, que no lo dé. El problema no es con el pastor, el problema no es con la iglesia. El problema no es con el pastor. Usted no le va a dar cuentas al pastor ni a la iglesia. Usted le va a dar cuentas un día a Dios. Ahorita no pasa nada, no lo dé. Porque al necio hay que dejarlo en su necedad. Y además la palabra dice que Dios ama al dador alegre. El dador alegre significa el que da. Solo así porque tiene de su voluntad dar, porque sabe la palabra de Dios y sabe que va a ser bendecido. Entonces dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la enseñanza que está ahí. Respondiendo Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Se maravillaron porque le estaban poniendo trampa. Sigue la pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos. Los saduceos eran una secta que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. La pregunta es, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces el Señor Jesucristo respondió y les dijo, no erráis, erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Mire, este versículo ronda por todo el mundo, ronda por todas las iglesias cristianas. Erráis porque no conocéis, porque ignoráis las escrituras. Ser ignorante no es una ofensa. Ser ignorante, yo expliqué que yo soy ignorante en contabilidad. O si un doctor, yo soy ignorante de llevar una plática con un doctor, una plática profesional, porque no soy doctor. Yo soy ignorante como perito, contador, porque yo no sé. Yo no puedo sostener una plática con un perito contador. Pero un abogado, un médico no puede sostener una plática conmigo porque no sabe la palabra de Dios. Yo sí la sé.
Y él no puede debatirme a mí porque no sabe, no tiene la revelación. Yo no puedo debatirle a él porque él ha ido a estudiar y sabe sus cositas y yo no sé de eso. Entonces cada quien tiene su campo, pero el campo en que yo trabajo es el mejor campo porque es revelado por el Espíritu Santo. Hay iglesias que no tienen el Espíritu Santo y por eso ignoráis, erráis, porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Déjenme ir al segundo video.